Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 22. La brisa refrescante de la mañana inundaba su cuerpo, él se encontraba nuevamente alegre, un día cálido, y uno muy especial, el emperador Hirknif Runefarlor el Nix, se preparaba para recibir a un amigo muy querido en el Palacio Imperial, el nombre de ese ser era Perry Yuro, perteneciente a la raza de los Quagga, y quien en el pasado había sufrido de la misma manera que él, al igual que él, sintió la presión de gobernar sobre miles de su misma especie, y también sintió el poderío absoluto del rey hechicero, y por lo tanto, pudieron volverse amigos con quien compartieron sus problemas. Hoy ese amigo vendría de visita. Como había sido costumbre, al llegar Ryuro, Hirknif lo saludó con un abrazo, mientras que Ryuro cuidadosamente, devolvía el abrazo. Poco después, irían a almorzar los alimentos que Ryuro traía, las más pedidas eran grandes y carnosas setas, que eran consideradas un manjar de lujo por la nobleza, el nombre de las setas era llamadas obsidiana. Y mientras ellos comían, tenían la costumbre de conversar distintas cosas, en algunas ocasiones, algunos problemas o situaciones divertidas. Ryuro, ¿te gustó cómo lo cocinaron esta vez? Sí, como siempre, está delicioso, gracias Hirknif. No hay problema. ¿Y, cómo te va con tu gobierno? Normal, creo. ¿Recuerdas que hace tiempo hubo problemas con la reconstitución de la Legión de Caballeros? ¿El asunto de que no había puestos suficientes? Sí, para reducir algunos costos innecesarios, había decidido reducir el número de legiones de 8 a 6, eso causó algunos desempleos, pero como contramedida, había implementado nuevas posiciones. Bueno, al parecer, hubo alguien inconforme con la situación en la que otro país protegiera las fronteras y mandó un documento a la primera ministra, Albedo, sobre esta incomodidad. ¿Acaso ocurrió algo? Ocurrió algo que yo no esperaba. ¿Qué problemas te afligen, amigo mío? Cuando aquel soldado envió esta solicitud, pensé que lo ignorarían, pero parece que eso no fue así. En el documento estaba escrito, si bien se está protegiendo sus fronteras, esto puede que no sea permanente, en alguna situación crítica, puede que los no muertos enviados se vuelvan inservibles, dejar de fortalecer la fuerza militar del país, es un grave error, le pedimos que lo reconsidere, eso dijo. No es como si dejara de financiar la educación de los caballeros, solo reduje un poco el número de legiones, aunque ahora puede que tenga que aumentar el número, al menos a 7 legiones, ya que redujeron el 10% de caballeros de la muerte enviados a patrullar las fronteras. Aunque puede que se deba a la destrucción del reino, es un poco problemático, al final me dio más trabajo. Ya veo, entiendo, pero entonces, al final el caballero que envió ese documento no consiguió lo que en verdad quería. Quería deshacerse de los no muertos de las fronteras, el motivo era claramente obvio. No entiendo por qué no aceptan que otro país proteja sus fronteras. Tener el respaldo del rey hechicero, es algo que muchos desean, pero supongo que sería el orgullo. Cuando el orgullo se topa con el rey hechicero, todo perdió sentido. Jajaja, ciertamente. ¿Verdad? Pero es suficiente de eso, conversemos de otra cosa, Ryuro. Entonces, ya sé, ¿hay algo de lo que te lamentas hasta el momento? Si lo pienso a profundidad, muchas cosas la verdad, pero una cosa, sería la adquisición del grupo Hijanillas. ¿Hijanillas? Es un grupo de asesinos con dotes únicos, no sé si los conocerás. No, no los conozco, háblame un poco de ellos. Bueno, está bien. Hijanillas, es un grupo de asesinos bastante conocidos, sus miembros son desconocidos para casi todas las personas, aunque se dice que muchos de ellos tienen un precio por su cabeza, y uno que otro es un asesino serial. Cada uno de ellos fue habitante de países diferentes, algunos de ellos eran residentes del Imperio Baruto del reino de Reestice. ¿Por qué te gustaría tener a ese grupo problemático en tu país? No es por la personalidad por la que quería que sirvieran en mi país, fue porque cada uno de ellos, si es que el viejo, no se equivoca, posee un talento innato único y tal vez desconocido. ¿Talentos innatos? Ciertamente es algo bueno. ¿Verdad? Entre los que se conoce, es el talento de ubicar a individuos, sensibilidad al peligro, desviar ataques punzocortantes. ¿Desviar ataques punzocortantes? Eso es increíble. Reaccioné de la misma manera cuando me enteré, pero eso solo sirve con las armas filosas. Armas como mazos, garrotes o de ese estilo, podrían darle, pero si no fuera por eso, cualquier persona que poseyera ese talento, se convertiría en un gran guerrero. Ciertamente, incluso mis garras se volverían inútiles.
Un gran talento, otro que supe, fue sobre manejo de almas, aunque eso es más un rumor que un hecho. No se sabe cuántos miembros tenga Hijanillas, pero parece que cada miembro posee un talento innato. Entiendo ahora la razón de tal deseo, los talentos innatos no son exclusivos de los humanos, en mi tribu hubo algunos que poseían poderes sobresalientes, y en algunos casos solo por eso se volvieron los jefes del clan. Si se juntará un grupo de sobresalientes guerreros que poseen talentos innatos, entonces entiendo plenamente su valor. ¿Verdad? Pero eso es imposible, rechazaron mi oferta hace mucho y no parecían dispuestos a ceder, además ahora que el imperio devolvió un estado vasallo del reino hechicero, eso ya no me es necesario. ¿Y a ti, tienes algo que ansiabas conseguir? Si tuviera que lamentarme de algo, sería de no poder obtener la dureza de los minerales que comen los jóvenes de mi tribu. La dureza de los minerales que comen de pequeño, vuelve su piel de más resistente al ser adultos. Algunos minerales que el rey hechicero nos dio, son muy fuertes, incluso hubo algunos que fueron más fuertes que el adamantita. ¿Más fuerte que el adamantita? ¿Eso siquiera existe? No lo sé, tal vez pudo haber sido imaginación mía. Bueno, si involucra al rey hechicero Ainz o Al Goun, tal vez sea posible que exista. Tienes razón, envidio a los jóvenes de mi tribu. ¿No puedes alimentarte tú también de esos minerales? Sí, pero, aunque los comiera, no obtendría su dureza en mi pie, eso solo pasa con los jóvenes al volverse adultos. No entiendo mucho, pero supongo que es un problema del tiempo. Cierto, pero ya no importa. La conversación entre Hirknif y Ryuro se prolongó por más de 2 horas, después de conversar varios temas personales y demás, ellos se despidieron, Ryuro tenía que cuidar, administrar y vigilar a los integrantes de todo su clan, y Hirknif también debía hacerlo con el imperio. En la habitación había 20 personas, todos y cada uno de ellos, eran personas que tenían algún tipo de antecedentes, desde robo de objetos valiosos, hasta el de asesinatos en masa, su reputación era muy bien conocida, como también su fuerza, cada uno de ellos poseía habilidades únicas en su tipo y la mayoría de ellos eran todavía desconocidas para el mundo, la duda recaía en cómo pudieron acceder a ese tipo de clases, normalmente se reunían cada cierto tiempo para compartir información y en otros casos, pedir algún tipo de colaboración, el líder del grupo Hijanilla, era Dolente Ristakio, antiguamente, en épocas de juventud, pertenecía a otro grupo de asesinos, después de un corto retiro del negocio, él juntó y reunió aún diversos individuos peligrosos que no tenían un lugar al cual pertenecer, primeramente comenzaron con 5, y hasta la fecha actual, el número aumentó a 20 miembros. En dicho grupo de 20, resaltaban algunas personas. La más resaltante, era una mujer que se encontraba envuelta en cadenas de acero, dejando solo aberturas para sus ojos, nariz y oído. Otro de los resaltantes, era una pequeña entidad envuelta en diferentes telas. Y por último la persona a la que todos dirigían su mirada, él se llamaba Tobio, y poseía un talento innato que le permitía ubicar a un individuo con solo ver alguna imagen de él. Ahora en ese momento, algo que él nunca vio ocurría, sintió 2 presencias similares, él podía incluso ubicar a gemelos, pero cada uno poseía su propia presencia, provocando que la situación actual se volviera algo confusa. Después de un momento, la confusión que existía en esa habitación, se había vuelto a incrementar, esto porque, una de las presencias que Tobio había detectado se estaba acercando a ellos. Es raro que encuentre presencias similares, Krasis, ¿tienes alguna idea? Ninguna de la que yo sepa. Entiendo, bueno, me rindo. Pero más importante, Mia-chan, te ves linda hoy también, ¿qué me dices? ¿No quieres salir conmigo? Conozco distintos lugares. Hola Fardon-kun, aprecio tu invitación, pero debo de rechazarla, perdón. Mia con una sonrisa, rechazó la invitación de Fardón, con la clase de espadachín, poseía uno de los talentos más raros como también poderosos de este mundo. Un talento innato que le permitía evadir cualquier ataque punzocortante, por ende, no podía ser derrotado con espadas, hachas, dagas, o cualquier arma que poseyera algún tipo de filo. Lástimas mi corazón mi querida Mia-chan, pero que te hagas la difícil es lo que me gusta de, ¿qué es eso? Desde la parte de atrás de Mia, salió Sai, su hermano mayor, entre sus manos poseía un aten mágico desconocido para este mundo, esta arma había sido creada con la ayuda del maestro herrero que estaba en Hijanilla, y también gracias a una libreta antigua y que se decía que pertenecía al sabio Minotauro, personaje al cual, tanto Sai, Mia poseían respeto.
ya que había incrustado la medicina por medio de operaciones, pero esto se tomó como una acción demasiado bárbara a diferencia de la magia. Por esa razón, la mayor contribución que realizó en todo el mundo, fue la distribución de grandes ideas, muchas de ellas para mejorar la calidad de vida, pero entre esas herramientas nuevas, existían algunas que eran usadas como armas. Esta herramienta fue una de esas. En el libro oculto, esta herramienta era llamada motosierra, y lo más característico era el fuerte ruido que hacía cuando estaba activa. Con la motosierra en su mano, Sai la encendía, provocando así un fuerte ruido, haciendo notar su brutalidad. Era una herramienta que estaba formada por un conjunto de dientes de sierra unidas a una cadena accionada por un motor que la hacía girar a alta velocidad. El motor debía de ser encendido con algo de energía mágica. Cuando Fardón vio la composición con la que estaba formada dicha herramienta, un fuerte sudor frío pasó por su espalda. Sai se consideraba algo sobreprotector con su hermana, y en veces pasadas, creó algún tipo de conflicto con Fardón, quien parecía estar interesado en Mia. Las constantes intervenciones de Sai mientras Fardón intentaba ligar a Mia iban aumentando de nivel, hasta que en una ocasión, ellos se pelearon, dando como resultado como ganador a Fardón, quien poseía un talento innato poderoso. Por esa razón, Sai realizó un pedido al herrero forjador para que le construyera una herramienta que se encontraba en el libro oculto del sabio Minotauro. El herrero forjador se sorprendió del pedido y de la misma herramienta, la cual le mandó a construir, pero con algo de esfuerzo duro y constantes prácticas, lo había logrado, y en ese día, Sai parecía querer estrenarlo con Fardón. Espera Sai, ¿en serio? ¿Qué es esa cosa que tienes en tus manos? ¿Te gusta? Es algo nuevo que mande a construir. A diferencia de mi sierra normal, esta es mucha mejor. Hay que probar si puedes esquivarlo con tu talento. Espera. Si eso me lograra dar, podrías matarme. Será una pena, pero todo sea por la experimentación. Descuida, si te parto en dos, te volveré a coser. Sai rápidamente se abalanzó sobre Fardón, quien logró esquivar el ataque. Parecía que la nueva herramienta de Sai era también considerada una arma punzocortante, así que Fardón podría esquivarlo fácilmente, pero aparte de esquivar, atacar se había vuelto complicado. Cuando la espada de Fardón chocaba con la motosierra, esta sacaba constantemente chispas, dañando el filo de la espada en el proceso, e incluso cortando la propia espada. Por lo que en todo ese tiempo, Fardón solo procedió a correr. Hermano, por favor deja de jugar con Fardón, recuerda que vamos a tener compañía pronto. Al ver el total caos que estaban creando, Mia detuvo a su hermano para que siga con la persecución. Entiendo, eso haré. Alégrate Fardón, no te usaré como modelo de pruebas, por esta vez. No sé si alegrarme o preocuparme de lo que mandarás a construir más adelante. Las cosas se calmaron un poco en ese lado. Por otra parte, el herrero forjador, que creó la motosierra, estaba sorprendido del poder del arma, aunque, que no pudiera atravesar el talento de Fardón había sido algo desafortunado, no dejaba de lado el brutal daño que podría generar, por lo que, solo debía de moldearlo a un arma mucho más pequeña y compacta, ya que su tamaño la hacía algo estorbosa. Tobio, ¿en cuánto tiempo estará ese individuo aquí? No lo sé, pero parece que viene en esta dirección. Debería de tomar alrededor de 10 o 30 minutos, creo. De acuerdo, nos dividiremos en los equipos preseleccionados, iremos a los extremos de cada ciudad, veremos a quién sigue. Después de eso, reúnanse de nuevo en este lugar. Recuerden no llamar la atención de los guardias o de algún funcionario teocrático. Jefe, sobre eso, Raya había matado a algunas personas antes. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo? Fanatina, libérala de las cadenas un rato, que responda a mis preguntas un rato. Después de que Dolente pidiera la liberación de Raya a la dueña de las cadenas, ella soltó las cadenas que la tenían inmovilizada. Ya con las cadenas sueltas, Raya se empezó a mover, para después comenzar a quejarse del trato que recibió. Saben, ustedes deberían de agradecerme. Gracias a mi iniciativa, logramos ubicar al objetivo. Rápido agradezcan mi acción inteligente. Raya, ¿a cuántos mataste? ¿Eh? Creo que a 5. Cuando Raya nombró a la cantidad, Tobio, quien había visto las cabezas que sostenía, comenzó a dudar de su memoria. Raya, ¿no eran solo 2? Tenías 2 cabezas en tu mano cuando me encontraste. Ah, eso solo era como recuerdo. No me llevaré tantas cosas en el camino. Dolente estaba algo atónito y preocupado. Ahora que hubo muertos en la ciudad, dentro de poco, los guardias intentarán buscar a los responsables. Si lograran llegar a ellos, entonces tendrían que dejar la ciudad, olvidando así a su objetivo Lican.
El plan cambió, tendremos que retener al objetivo en este lugar, no nos queda mucho tiempo, pónganse en los lugares asignados para una emboscada. Jefe. ¿Qué pasa? Habla rápido, Tobio. Eso solo que, lo siento, creo que me equivoqué. ¿En qué forma? Él ya está aquí. Todos se pusieron en alerta ante las palabras de Tobio. Si él decía que se encontraba aquí, entonces tendría que estar en lo cierto, pero ninguno de ellos podía verlo y los más sensitivos, no podían siquiera sentirlo. Es increíble que tú también puedas sentirme de esta manera, ¿cómo lo hacen? Arriba. Como el dolente había gritado, arriba de todos ellos, se encontraba un hombre, se mantenía flotando en el aire, mirándolos desde arriba, rápidamente, todos y cada uno del grupo de Hijanilla, se empezaron a poner en guardia, mientras eso, pasaba, Lican miraba con curiosidad todas las armas que sostenían ellos. Interesante. Lican pronunció tales palabras con una voz no tan alta, pero lo suficiente como para que ellos lo pudieran escuchar. Cuando Lican venía a esta zona, se encontró con algunas presencias no humanas reunidas. Al encontrar este lugar usando invisibilidad perfecta, vio a alrededor de 9 humanos, mientras que los demás, pertenecían a la raza semihumana y heteromórfica. En el grupo había un viejo enano. Un niño elfo que no parecía superar la edad de Aura y Mare. Una elfa que parecía tener la misma edad que Rulia, la madre de Lily. 2 hermanos pertenecientes a la raza de hombre gato, sin mencionar el pelaje distinto entre ellos, se mostraba que ellos dos guardaban bastante similitud, por lo que identificar que ellos eran hermanos era algo fácil. Había también una mandrágora, que parecía tener el cuerpo de una humana adulta con el cuerpo color verde. Una subespecie de las arpías, poseía 4 alas y sus brazos no estaban cubiertos de plumas, la cola y alas de color café, resaltaban su belleza. Además de ella parecía haber otra arpía que estaba encapuchada, su cuerpo, su presencia misma y el búho de mascota en su hombro, la acomodaba como otra subespecie de las arpías. También había una sombra, esta parecía tener como medio a un joven humano, pero parecía que el mismo humano, poseía sangre demoníaca corriendo por sus venas. Un heteromorfo que estaba cubierto con distintas telas grises, pequeños tentáculos parecían salir de los espacios donde deberían de encontrarse sus brazos. Un hombre bestia perteneciente a la raza de los Zoastia, poseía la figura de depredador, un tigre humanoide, su arma era una espada bastarda, que era sostenida por una sola mano. Lo que llamó más la curiosidad de Lican fue el arma que Dolente sostenía, ya que esta no era la primera vez que veía esta arma en este mundo. Se trataba de 2 pistolas, cada una posicionada en una mano. Después de él, Lican miró lo que Fardón sostenía, era una motosierra, aunque parecía que esta era de una tecnología inferior a la que en su mundo existía. Lican se preguntaba, ¿por qué todas estas diferentes razas y personas se reunían en este lugar? Pero si tomaba la información que obtuvo de su invitado pasado, podía intuir que ellos querían hacerse con la recompensa por su cabeza. Si eso era cierto, dejar que anduvieran a voluntad, era algo fácil para él, si no fuera por el hecho de que, aquel hombre albino, parecía estar poder ubicarlo, como si notara constantemente su presencia. Si podría ubicarlo de todas en toda parte, sería un problema, tampoco estaba seguro si cambiar de forma e identidad sería útil. Ya no había vuelta atrás, se había mostrado voluntariamente ante ellos, sin mencionar que ya lo habían descubierto. Primero fue aquel chico albino, segundo fue la chica loca con la que se encontró. Usar invisibilidad perfecta se había vuelto inútil, aunque parecía que los demás no lo podían ubicar, que 2 supieran dónde estaba era suficiente. Después de que Lican llamara la atención de todos los presentes, el primer ataque provino de Hijanilla. 2 de sus integrantes saltaron al frente. Foltal, el hombre bestia, poseía una espada en su mano con la que trató de encestar un golpe crítico en el inicio. Siguiéndolo estaba una mujer, de nombre Shania, poseía 2 guanteletes en cada mano, y cada uno de ellos, lo que más llamó la atención de Lican, fue la forma con la que esta mujer se alzó hasta la altura donde estaba. En el momento de saltar, una especie de llama se encendió en la planta de sus pies. Después de eso, con la mano derecha formó un puño con la que destinaba a golpear a Lican. Pero antes de que estos ataques lo alcanzasen, su mano derecha sostuvo la espada, con un agarre impresionante que no dejó duda sobre su fuerza, y con la mano izquierda sostuvo firmemente el puño que estaba cubierto por un guantelete.
Para cuando esto pasó, Folk soltó rápidamente la espada, ya que parecía que la fuerza de Lycan era muy superior al de él. Si seguía sosteniendo la espada había la posibilidad de que lo capturara e inmovilizaría. Al mismo tiempo, Shania encendió el puño que estaba siendo sostenido. La llama que creaba Shania era por medio de un talento innato con la que ella había nacido, le permitía crear llamas en todo su cuerpo, alcanzando altas temperaturas que podían evaporar lagos pequeños. En el tiempo en que era más joven y en el que no podía controlar esta habilidad, había provocado incontables incendios, y en algunos casos mayores, incendiando casas junto a las personas que vivían dentro. Al prender su mano atrapada, el daño generado inesperadamente, creó una reacción involuntaria en la mano de Lycan, ocasionando que la soltara momentáneamente. Después de soltarla por alrededor de un segundo, Lycan pensaba en sostener de nuevo el puño, pero al mismo tiempo, una patada impulsada por alguna llama salió volando hacia él, ocasionado así que pueda liberarse, y caer junto a Float en el piso. Es fuerte. De eso no hay duda, mis llamas no le hicieron más que calentarlo. Lycan sin duda alguna poseía daños por el fuego que lo tomó por sorpresa, pero esos daños eran tan mínimos que no eran notados a simple vista. Al ver a todas las personas reunidas en ese lugar, armó una simple teoría, en la que todas las personas que estaban reunidas en este lugar, poseían habilidades misteriosas. Activar habilidad, aceleración de flujo, maximizar suerte. Es interesante las habilidades que ustedes, esto es. Antes de que Lycan terminase sus palabras, algo raro pasó, su visión se tornó oscura, no podía ver nada, y en ese preciso momento, otra cosa pasó. Desde las paredes de la casa donde estaban, varias ramas crecieron, con espinas en las puntas de cada rama, se incrustaron rápidamente en los brazos y piernas de Lycan, las heridas derramaron grandes cantidades de sangre, las ramas siguieron creciendo rápidamente dentro de su cuerpo. Luego de eso, pudo sentir como dos armas afiladas se adentraban en su pecho, en la ubicación en donde debería de estar su corazón, pero antes de que el daño sea algo grave, Lycan moldeó su cuerpo a la de un slime, su cuerpo se derritió y la espada que seguía sosteniendo se soltó y se incrustó en el suelo. A la par de eso, las armas incrustadas se despojaron de carne slímica de Lycan. Después de eso, Lycan volvió a su forma natural, armando también con un hechizo silencioso, una barrera contra daños físicos. Su vista había sido regresada y su cuerpo, que se encontraba cubierta de ramas, se había sanado y vuelto a la normalidad. Cuando trató de abrir la boca para hablar nuevamente, dos balas se dirigieron directamente a su cabeza, pero la defensa de Lycan se activó, creando una especie de barrera. Al mismo tiempo en que las dos pistolas fueron disparadas, el hechizo, jabalina de ácido, se dirigió hasta él, pero la pronunciación de un hechizo no llegó a sus oídos, por lo que tardó un milisegundo más en esquivarlo. Sucesivamente, un hacha fue dirigida de manera horizontal hacia él. Antes de que el hacha chocara contra él, Lycan lo tomó en su mano, luego jaló el hacha hacia él junto con el portador. Al jalarlo usó su codo para golpear al hombre sin cabellera que se encontraba ahí, mandándolo hacia atrás, chocando con la pared de la casa. Siguiendo el mismo patrón, Lycan esperó el siguiente ataque, que llegó como lo había esperado. Esta vez fue el suelo mismo, el suelo en el que estaba él, se elevó y amenazaba con crear picos que podrían atravesarlo. Lycan notó a los usuarios de tal habilidad, fueron los hermanos hombre-gato, los dos chocaban las palmas, mientras que con la mano libre, los señalaban. Lycan se centró en esquivar todos los ataques, hasta que, en un momento en que estaba esquivando, él tocó el suelo y usando una habilidad de onda de choque, deformó todo el terreno de toda la casa, balanceándolos y ocasionando que perdieran el equilibrio. Después de eso, los picos del suelo detuvieron su crecimiento, y solo en ese momento, Lycan volvió a hablar. Sí que están apresurados, ¿por qué? ¿Tienen planes? Nadie contestó, y en vez de palabras, otra ola de ataques comenzó. En esta ocasión, lograron apuñalarlo, aunque vino de una forma casi misteriosa, ya que la presencia de la mujer loca con la que se encontró anteriormente se había movido de dirección instantáneamente y estaba sosteniendo un cuchillo con el que estaba apuñalando la espalda de Lycan. Después del primer cuchillo insertado, Raya se apresuró a clavar el siguiente, pero antes de que eso pasara, Lycan usó una onda de choque en todo su cuerpo, haciendo retroceder de manera violenta a Raya, quien se golpeó la cabeza contra la pared. Después de eso, Tobio apareció inesperadamente. Desde hace algo de tiempo, las presencias que sentía en la habitación cambiaban constantemente de posición, tratando de ubicar al responsable. Dio con el heteromorfo cubierto de telas, poseía la habilidad o talento innato de abrir portales mágicos a distancias que estuvieran en su rango de visión.
Lee Khan esquivó los ataques de Tobio, y mientras lo hacía, Shania apareció en su retaguardia, y con los puños cubiertos de fuego empezó a golpear a Lee Khan, a la vez que esquivaba los ataques de Tobio, también lo hacía con las de Shania, demostrando así la diferencia de niveles. Mientras se concentraba en esquivar los ataques, otro acto desconocido e inesperado pasó, su pierna derecha se fracturó, de una manera desconocida para él, una de sus piernas se quebró, esto ocasionó que Lee Khan cayera inesperadamente. En ese momento desconcertante, Lee Khan usó una habilidad de muda de piel, y mientras él hacía eso, el hacha de Tobio logró cortar la espalda de Lee Khan, mientras que Shania encestó un golpe al tórax, impulsado por las llamas del fuego que estaba en su puño. El pecho de Lee Khan había sufrido daños considerables, pero la duda recaía en la pierna rota. ¿Cómo había pasado eso? Mientras Lee Khan caía al suelo por los goles y la pierna rota, dos flechas se incrustaron en sus hombros, pero él, ignorando todo eso, buscó entre las 20 personas, al responsable de que su pierna se encontrara de esa manera. El responsable fue Sancrox, quien con sus manos formaba una especie de puño en dirección de Lee Khan, y en su boca una daga cubierta de sangre se mostraba. Los signos de que ese humano hubiera hecho algo era muy obvio. Si bien Lee Khan tenía idea de la clase de habilidad que permitía este tipo de ataques, había un problema resaltante. Esta habilidad era una de tipo racial, que un humano lo poseyera era sumamente raro. La posibilidad más similar sería la de clase psíquico, pero eso quería decir que podía hacer diversas cosas y no solo fracturar sus extremidades. En el momento en que Lee Khan estaba a punto de golpear su cuerpo con el piso, este movió una de sus manos para sostenerse, usando una habilidad en el proceso. Activar habilidad, divergencia del daño, movimiento sísmico. Al momento en que su mano se extendió para agarrarse fácilmente con sus 5 dedos, cada uno de los dedos se incrustó en la tierra, y usando las habilidades anteriores, trasladó todo el daño y también agregó el movimiento sísmico en el suelo. Esto ocasionó un pequeño terremoto en toda la ciudad, pero a la vez, le dio tiempo a Lee Khan a restaurar su pierna rota y ponerse de pie. Vaya, sí que hice un escándalo. Bueno, tendría que hacerlo de todas maneras. Después de todo, hay uno de ellos dentro. Pero eso lo dejaré para después. ¿Cómo es posible que puedan hacer uso de esas habilidades? Muchas de ellas deberían de ser casi imposibles para los humanos. Sé que me deje golpear para averiguar los interesantes poderes de todos ustedes, pero el escándalo podría atraer a invitados no deseados. Tendremos que apresurar las cosas. En eso estoy de acuerdo. Arte marcial, aumento de habilidad, gran aumento de habilidad. Entre la retaguardia de Lee Khan, Fardón se mostró, usando su espada, trató de cortarle la cabeza a Lee Khan, pero este pudo esquiarlo rápidamente. Mientras hacía eso, algo raro pasó con él, su vida se vio afectada. Algo raro había pasado. Cuando trató de averiguar el motivo de su rápido cansancio, pudo verlo. Aquella mujer sostenía una especie de entidad neblinosa que estaba saliendo de su cuerpo y estaba conectado a través de una especie de portal. En otras palabras, Lee Khan conocía esa habilidad, robar alma, aunque eso estaba categorizado como una habilidad de clase racial, y solo los humanos de alto nivel deberían de poder realizar. Esto fue la razón por la que este grupo estaba llamando demasiado el interés de Lee Khan. Había un defecto de esta habilidad. Si el usuario era más débil que el oponente, robarle el alma y matarlo debería de realizarse en grupo, pero si el oponente se daba cuenta, debía de poder jalarlo con fuerza de voluntad, aunque para Lee Khan existía algo mucho más sencillo. Cuando estaba esquivando los ataques de Fardón, volvió su cuerpo en una entidad etérea y jaló su alma saliente de regreso a su cuerpo. Luego de eso, soltó una habilidad, onda sonora. Las paredes, el techo y el mismo piso que se encontraban completamente dañados por las constantes sacudidos, se vinieron abajo. En ese momento, la sombra que estaba mirando sin hacer casi nada, se mostró y mientras hacía eso, Halius movió a todos los integrantes de Ijanilla cerca de él. Después de eso, la sombra aumentó de tamaño y ocultó a todos en su cuerpo. Los escombros cayeron. Lee Khan, quien se encontraba en la forma espectral, se mantuvo en el mismo lugar, mientras los múltiples escombros atravesaban su cuerpo. Después de ver el desastre, ubicó a las 20 personas, se encontraban en una sombra notablemente grande e irregular. Después de un segundo, la sombra aumentó más su tamaño y con rapidez, liberó a todas las personas ocultas dentro. ¿Alguien sufrió daños? No, buen trabajo Krasis. Sí. Jefe, aumente las estadísticas de agilidad y de fuerza, pero parece que todavía hay una gran diferencia. En momentos así, debemos de dar todo, ¿verdad? Jefe. Cierto, pero creo que, será una pena. Mi sentido de peligro se activó desde su llegada. Nosotros no podemos matar o capturar a esta persona, es muy superior a nosotros, eso es lo que dicen mis instintos.
¿Jefe? Es la primera vez que oigo decir esas palabras por parte del jefe. Kai, ¿tú qué piensas? Entre todos, eres el más leal a él, ¿qué vas a hacer? No importa dónde vaya el jefe, yo lo seguiré. Kai, eso no es necesario. Tienes un apego por mí al ser la única persona que pudo sobrevivir tu loco estado, pero no tienes por qué considerarme el más fuerte. Después de todo, haga lo que haga, el sujeto delante de mí me supera. Cada quien con sus cosas es lo que siempre digo, forme este grupo principalmente para redimir algunos pecados pasados, pero supongo que todo esto llegó ya a su fin. Halius, Krasis, combinando sus habilidades podrán sacar a todos de este lugar, pero perder a este sujeto será algo molesto. Yo me quedo, de todos en este lugar, soy el que posee mejor chances de no morir. Fue un gusto conocerlos, no importa lo loco que fueran nuestros encuentros. Esta es una orden, retírense del lugar. Dolente se mostró feliz, algo que no mostraba muchas veces. Él había creado este grupo por despecho. Dolente fue siempre un asesino, y de entre el montón, él era el más sobresaliente. Con el paso del tiempo, tuvo una esposa y una hija, ambas desconocían del trabajo de Dolente, y él mismo había prometido dejar ese pasado turbio a medida que su hija crecía, pero ese pasado no quería dejarlo a él. En medio de una noche oscura, varios asesinos vinieron a asesinarlo, queriendo cobrar venganza de él. Debía de proteger a su familia, su gran habilidad en el asesinato era muy sobresaliente, inclusive había logrado obtener unas armas sobresalientes y extremadamente raras, incluyendo también el talento innato que poseía. Se consideraba a él mismo como alguien fuerte. Pero no pudo hacerlo. Dolente Ristakio era un asesino, poseía un talento innato que le permitía evitar ataques peligrosos instintivamente, un talento demasiado conveniente para un asesino, un talento que se volvió su maldición cuando más lo necesitó. En medio de ese intento de asesinato, 5 flechas se dirigieron al cuerpo de su esposa e hija, y él con rapidez trató de cubrirlos con su cuerpo, pero aquella maldita bendición se activó sin su consentimiento. Su cuerpo se movió instintivamente, logrando así esquivar las flechas, y ocasionando así la muerte de su esposa e hija. Él se encontraba bien, pero estaba devastado, asesinó a todo aquel que viniera por él, y pasado el tiempo, se cansó de estar solo. Fue así que creó el grupo de asesinos y Hanilla, reunió a personas particulares y las juntó en un grupo. Para él, esta se volvería una razón más por la que seguir con vida, por la cual debería de proteger sin importar nada, no importaba si muriese. Dolente Sensei, ¿sabe cómo soy? Es imposible que me vaya, además, no tengo otro lugar a donde ir. Philly, escuche que el reino élfico posee un nuevo gobernante, tus hermanos deberían de estar también en ese lugar, todavía eres joven, podrás rehacer una vida tranquilamente. Ninguno de los hijos del rey elfo, se consideraron a sí mismos como hermanos, sin ninguna señal del por qué. Él solo nos deja de lado y nos envía a la guerra, a morir o a convertirse en esclavo. No importa que Rey haya tomado su lugar, hay veces que el pasado se repite. Fanatina, ¿me equivoco? Philly y Fanatina, ambos eran antiguamente esclavos, poseían talentos innatos sobresalientes, aunque su nivel de lucha no podía compenetrarlos. Philly poseía un talento innato que le permitía ver ubicaciones desde el cielo, pero lo más principal era que podía cambiar su vista por la de un característico elfo sangriento, obteniendo así sus diversas ventajas, como ver en la oscuridad, entre otras cosas. Él era uno de los miles de hijos del rey elfo, y como todos, había sido enviado a pelear al frente de la guerra, pero como la mayoría de veces pasaba, fue capturado y convertido en esclavo. Después de aguantar 2 meses de constantes torturas, fue puesto a la venta en una casa de subastas, lugar donde le escaparía asesinando a todas las personas del lugar. Su cara había sido marcada y no podía andar por la calle, incluso si ocultaba las orejas cortadas características de un elfo esclavo. Con el tiempo, logró encontrarse con el grupo de Hanilla y se unió a ellos, aumentando en el proceso su desempeño en el combate. Fanatina podía usar hechizos sin la necesidad siquiera de pronunciar el hechizo, algo similar a recitar en silencio, pero ella solo necesitaba pensar en el hechizo para poder lanzarlo. Ella fue considerada una candidata perfecta para ser futura madre de uno de los hijos del rey elfo, pero los niveles de hechizos que podía realizar solo eran hasta el 2.º nivel, por ende, fue puesta en la vanguardia para que pudiera aumentar su poder, mismo lugar en donde fue capturada y vendida como esclava, pero antes de que su pesadilla estuviera por volverse más intenso, Dolente vino, poseía una misión que era asesinar al noble que la había comprado, y fue así como se unió a Ijanilla, donde aprendió a usar hechizos de 3.er nivel. No lo estás, aunque sería lindo ir a visitar a algún conocido, somos esclavos prófugos, hay una posibilidad de que nos entreguen para saciar un poco el enojo de los teocráticos.
Aunque dudo mucho que eso pase, escuche que el reino élfico ahora está en subordinación total con el reino hechicero, su rey es mago no muerto como ningún otro, no querrán crear una excusa para ir a la guerra con ellos, ya que perderían. Eso da lo mismo. Su carácter ha cambiado por solo la presencia de un enemigo fuerte, qué patético. Sancrox. No seas insolente, sigue siendo el jefe, además, no tienes derecho a hablar, pasas la mayor parte del tiempo somnoliento. Guardo energías pedazo de inútil, pelón. Yo me rape la cabeza, no estoy pelón, de todas maneras, solo dices eso porque tampoco tienes pensado irte. Mi ciudad natal está muerta, y la verdad, dormir para siempre no suena tan malo. Sancrox, siempre has sido muy misterioso. Ante la incitación de suicidarse de Sancrox, Mia reaccionó, como lo haría cualquier persona que estaba a cargo de la salud de las personas. Nunca hablaste sobre tu pasado, pero cuando se te pregunta, solo te duermes esquivando así el tema. Sancrox, si no quieres dejar este lugar entonces está bien por ti, pero tienes que ser más honesto. Cállate maldito siscón. No tengo vergüenza en admitirlo, amo a mi hermanita, la adoro, es linda, hermosa, inteligente, carismática. Por eso no dejaré que alguien la toque bajo ninguna circunstancia. Wawa, estás enfermo. No me avergüenzo de nada. Nissan, ya basta. Sai-senpai, yo también creo que eso es demasiado. Sai, hasta a mí me está dando vergüenza, mejor para. Fardón maldito, ¿por qué te da vergüenza? Antes de que pase algo, deberé de matarte y luego castrarte. Sai encendió nuevamente su motosierra y se fue en persecución de Fardón, una situación que ignoraba completamente a Likan, quien se encontraba viendo todo eso como un simple espectador. Espera. Creo que castrarme después de matarme es un poco ilógico. Es una contramedida por si vuelven como un zombie. Nissan, ya quédate quieto. Mia, al ver cómo se alteraban, tomó de la mano a su hermano, y activó descarga eléctrica, ocasionando que el cuerpo completo de Sai se entumeciera con dolor. Jaja, es una escena graciosa que ignora completamente el peligro. Oigan, ¿están seguros de hacer todo esto en este momento? Shania tiene razón, ese sujeto no se está moviendo para nada. Se queda flotando. Amelia, ¿crees que está muerto? No, solo se mantiene estable, no parece que está sufriendo algo, creo que solo está esperando. Naya, ¿crees que le alcance? Tal vez, ¿quieres intentarlo? Saya. Basta ustedes dos, por el momento no es necesario, supongo que no valemos su tiempo, si es tan fuerte, tomarse el tiempo para estas cosas es una especie de privilegio. Jefe, ¿eso cree? Eso es cierto. Pertenecientes a la raza de hombres gato, sus sentidos eran altos, y añadiendo más cosas, poseían un talento único que solo podía activarse a través del contacto mutuo, solo debían de juntar sus manos para poder alterar diversos terrenos, en varios casos, esta habilidad generaría un gran terror, ya que la habilidad de este par era poseer control total sobre el terreno, un talento innato raro, ya que para activarse se necesitaba de los dos. Me gustaría ver cómo se divierten en sus cosas, pero el tiempo no durará mucho, ya hicimos un alboroto, vendrán guardias pronto. Jefe. ¿Qué pasa, Tobio? El otro se está moviendo. ¿El otro? La otra presencia, similar al de este hombre. Entiendo, supongo que de verdad es el fin de esto. Con las últimas palabras de Dolente, el caos se volvería a armar, sin necesidad de siquiera volver a decir una palabra, todos se prepararon de alguna manera, ninguno de ellos estaba dispuesto a correr, su vida normalmente consistía en correr, pero ahora eso debe de acabarse, enfrentarse a un enemigo poderoso siempre los debía de terminar con las cosas, solo que, en este caso, podría ser que sea la última vez. Yo también lo pienso, esta batalla se ha prolongado demasiado. Likan, quien se encontraba en silencio todo ese tiempo, se encontraba admirado con la escena ante sus ojos, si bien no era conocidos para Likan, la escena del peligro inminente le recordó un poco a los días en el que él se reunía junto a los demás integrantes de Ainzo Algoun, tan pronto Likan terminó la batalla, usó diversas habilidades. Activar habilidad, aumento triple de velocidad, velocidad del rayo, impulso feroz, con las habilidades activas, Likan tomó nuevamente una forma corpórea y con la velocidad aumentada, recorrió un gran tramo y con su mano derecha formó un puño, con el que añadido a la velocidad, chocó contra el pecho de Kai.
Esto hizo que fuera mandado hacia atrás de una manera bastante dramática, cualquiera que hubiera visto tal escena en acción, solo tenía pocos segundos desde que pasó, pero sin duda alguna, todo aquel que hubiera visto ese escenario hubiera garantizado la muerte del afectado. Agrúpense. Halius, si viene hacia aquí, reenvíalo a otra dirección. Protegerse no les servirá mucho, ya he visto esa habilidad. Lican sabía cómo traspasar el posible campo de protección hecho de portales. No todo trata sobre tipo imbécil. Lican no sabía por qué le dijeron eso, si la barrera de portales no era para él, entonces ¿para quién era? Esa pregunta se respondió sola. Del lugar en donde había caído Kai, algo se levantó, este era Kai Olodeus, este hombre poseía un talento innato demasiado peligroso, una habilidad que permaneció en su cuerpo desde el momento en que nació, y en toda su vida solo se activó 5 veces, y en esas 5 veces, la destrucción que dejó a su paso fue enorme. Poseía un talento innato similar a una habilidad de alto nivel de la clase guerrero bárbaro, esta habilidad multiplicaba por 10 todas las estadísticas al instante, pero a diferencia de los guerreros bárbaros de Yggdrasil que tenían que subir diferentes niveles para poder controlarlo, él no podía hacerlo y solo se activaba en momentos en que su vida estuviera llegando a su fin, como un mecanismo de autodefensa para que siguiera vivo, el efecto duraba alrededor de un día, y en ese día él se convertiría en una bestia imparable. El nombre característico que se le dio a esta habilidad fue forma berserker. Así como su nombre se indicó, Kai se levantó desde la posición en donde cayó, y en el lugar donde debió morir, se levantó lentamente, sus músculos enormes se hicieron mucho más notables, el color de su piel se volvió a un color rojizo y sus ojos mostraban un blanco, demostrando que se encontraba inconsciente y que no lo estaba controlando. En el segundo de silencio que hubo al levantarse, el sonido de las fibras musculares se hizo notable, el silencio cesó cuando este hizo sonar su voz, un grito que asemejaba un rugido se logró escuchar en toda la ciudad, y con furia y constante adrenalina, tomó a la primera persona que vio como objetivo. Lican fue su objetivo, por lo que con una mayor rapidez de ataque, se abalanzó a Lican, la velocidad que alcanzó logró igualar la velocidad de reacción de Lican, por lo que, le dio un fuerte golpe en el pecho, pero Lican puso ambas manos como escudo como protección, pero la fuerza superando los límites de la forma berserker, hizo que Lican fuera enviado hacia atrás. Lican chocó contra un montón de escombros, se levantó confiado y como si no hubiera recibido ningún daño, más que eso, pudo ver claramente cómo la furia del berserker aumentaba, y con ello también lo hacía su fuerza. Pensar que poseía una habilidad así, eso es realmente interesante, pensar que alguien débil podía volverse tan fuerte, no esperaba más de la forma berserker. ¿Tú sabes de la habilidad de Kai? ¿Cómo lo sabes? Es mejor una demostración que una larga charla. Activar habilidad, forma berserker. Imposible. La palabra imposible fue la única palabra como pudieron definir el escenario que veía, ante sus ojos, se mostró como el guerrero más fuerte de Ijanilla se enfrentaba contra un ser claramente superior, pero lo más notable y a la vez escalofriante, fue la transformación que tuvo Lican. Su cuerpo se mostró mucho más grandes, gracias a los músculos que crecieron, su cuerpo cambió a un color rojo, sus ojos cambiaron totalmente a un color rojo, como si sus globos oculares hubieran reventado y hubieran bañado todo con la sangre. Al igual que Kai, Lican mostró un rugido, pero la diferencia de niveles se volvió a demostrar, el rugido de Lican además de mostrar terror en el cuerpo, generó una onda sónica usándolo a él como punto de partida, varias de las casas a su alrededor se agrietaron y las que ya estaban más perjudicadas por los múltiples ondas sísmicas se derrumbaron por el excesivo daño. Al terminar el rugido que abarcó toda la ciudad, él miró directamente a Kai, quien todavía se encontraba descontrolado, y quien avanzaba con rapidez para poder destruir a su objetivo. Parece que tienes prisa, entonces, terminemos todo rápido. ¿Hablo? ¿Cómo es eso posible? Dolente había visto la forma berserker de Kai, e incluso lo había enfrentado, claramente no pudo ganar, pero logró sobrevivir, claramente era una forma monstruosa y perder el control parecía su característica más notable, por lo que después de aquel incidente en el que lo encontró, había decidido entrenarlo para que no pueda hacer uso de esa habilidad, aquella habilidad que le había quitado todo lo que alguna vez fue el amor. Pero la primera vez que pudo ver que podía controlarse esta habilidad fue cuando la usó Lican, pero ahora era demasiado tarde, Kai había muerto, y la causa fue simple, ante sus ojos se pudo ver a Kai, quien era levantado por Lican y quien mantenía su brazo atravesando el corazón de Kai.
Existían dos formas para poder enfrentarse a alguien que posee esta habilidad. Uno era matarlo completamente con magia de muerte instantánea antes de que usara su forma berserker, ya que al activarse esa forma, se activaba también una contramedida para evitar ese tipo de ataques. Matarlo antes de que se activase era la solución más simple, mientras que la otra era asesinarlo aumentando también tu fuerza. Lee Khan usó la fuerza completamente de las dos piernas para abalanzarse hacia Kia, quien también se acercaba, pero la velocidad de Lee Khan era mucho más superior a Kai, por lo que, en el momento del choque, Lee Khan atravesó con su brazo derecho el pecho de Kai, atravesando su corazón y aplastándolo en el proceso. Fue así como el primer miembro del grupo de Hanilla cayó muerto. El siguiente también estaba marcado. Pero antes de que todo eso pasara, Lee Khan desactivó su forma berserker. Logró asesinarlo. Eso es posible. Ahora entiendo el instinto del jefe. Todos. Esta es una orden. Lárguense de una maldita vez. ¿Jefe? Me temo que eso no será posible. Activar habilidad, toque de la muerte, Lee Khan apareció detrás de todo el grupo, usando teletransporte instantáneo y recitar en silencio, se movió a la parte trasera del grupo y usando la habilidad de muerte en su mano, tocó el hombro del que parecía que era el responsable de los portales. Al ser tocado por Lee Khan, Haluis cayó en el suelo sin vida y sin ningún tipo de resistencia. Todos rápidamente se movieron para salir de su rango, pero Lee Khan había capturado a otro, esta vez se trataba de Krasis Talayan. En un principio él era un humano, su edad actual era de 15 años, pero a causa de un ritual demoníaco, ahora poseía mitad sangre demoníaca, y la sombra que lo cubría completamente usada como una especie de armadura, era un demonio sombra, y era controlada por él, usando al demonio sombra ocultaba en las sombras a sus compañeros y a él mismo. Tras ser tocado por Lee Khan, este cayó en suelo con un golpe seco, su cuerpo cubierto por la sombra se volvió más notable, él simplemente todavía era muy joven. Lee Khan no se detuvo en ese momento, usó teletransportación para poder estar en la parte trasera de cada miembro, con el tiempo, logró asesinar a 14 miembros de Hanilla solo tocándolos, los que se encontraban usando sus alas, fueron una presa fácil para Lee Khan, al igual que las personas que tendrían la manía de golpearlo, siguió así hasta que quedaron 6 de los 20 miembros de Hanilla. Entre los sobrantes que quedaban estaban, Raya, Dolente, el enano herrero, Mia, Sai y Fardón. Raya, quien se encontraba junto al grupo, se separó del grupo algunos metros, no era porque quería correr, después de ver cómo todos morían, ella seguía con la misma sonrisa diabólica en su rostro, y mientras se quedaba separada del grupo, su sonrisa se hizo más notable, y como se había previsto, Lee Khan apareció en su espalda, pero Raya volteó rápidamente con su cuchillo en mano, cortando ligeramente la mano de Lee Khan, haciendo que Lee Khan retirase su mano por la desconcentración. ¡Qué raro! Previste la dirección de mi teletransportación. Raya, no te vayas sola. Raya, voltea tu cara y mírame. Raya veía muy bien a Mia, ella sabía que ella la estaba llamándola, veía sus gritos, mas no los escuchaba, ya que en primer lugar, ella era sorda y ciega. La manera en que sobrevivió toda su vida fue a causa del talento innato con el que nació, ella podía sentir el flujo de la sangre, ella decía que la sangre estaba en todos lados, y con ellos podía ver diferentes cosas, las palabras a veces contenían sangre, pero la manera en que ella podía hablar y saber qué decía la gente fue a través de los labios de las personas, cada vez que la sangre de los labios se movía en un patrón distintivo, las palabras resonaban en su cabeza, su manera de aprender las palabras del mundo, siempre fueron desconocidas para el resto de personas. Es maravilloso, pude cortarte fácilmente, pensé que te volverías más duro, pero eso no fue así, dime. ¿Quieres morir? Raya sentía su sangre hervir, por medio de la sangre de Lee Khan, ella sabía en dónde aparecería, su sangre sería su conector, y su guía, como siempre lo había sido. Ha pasado tiempo, pero creo que hoy paso. Lee Khan se volvió a teletransportar, pero de igual manera, Raya lo volvió a interceptar con el cuchillo, pero en la siguiente vez que pasó esto, Lee Khan no intentó siquiera esquivar el cuchillo, así que, lo aceptó y dejó que atravesase su mano. Con la mano bañada en sangre, él logró tocar ligeramente la cabeza de Raya, y solo eso bastó. Tras eso, Raya cayó al suelo, su cuerpo sin vida acompañó al resto de cadáveres. Lee Khan sacó y arrojó el cuchillo que tenía clavado en la mano, para luego sanársela con magia. Ahora solo quedaban Dolente, Mia, Sai, el enano herrero y Fardón. Cuando Lee Khan se movió teletransportándose de nuevo, se colocó delante de Mia, pero en el medio de ellos, apareció Sai, su hermano, quien con la motosierra en mano, trató de defender a Mia.
Segundos antes de que Lican tocase a Sai, Fardón se interpuso con una sonrisa en su rostro. Él, quien en un principio, también usó su espada como una daga, trató de atravesar su corazón, pero Lican lo interceptó con la mano. No trató de cubrir su mano con alguna barrera, por lo que, la espada atravesó toda su mano. Lican desvió la dirección de la espada usando su mano ensartada, y con ello siguió moviendo hacia adelante la mano atravesada, logrando con el paso de segundos, sujetar la cara de Fardón, y con eso, solo quedaron 4 miembros. Siguiendo el orden, les tocaba a Sair y a Mia. Claramente no pensaron que vivirían, pero tampoco se arrepentían de su vida. Lograron obtener hasta una aprendiz, aunque había sido una pena que haya muerto. Fueron momentos felices que pasaron con ella. Pero no aceptaron su destino con tranquilidad, por lo que, Sai y Mia sujetaron juntos la motosierra. Después de eso, una corriente eléctrica recorrió constantemente la motosierra. Esta era el talento innato que Mia poseía. Ella podía imbuir su cuerpo de hechizos, misma razón por la que no podía curar a las personas con magia, ya que solo se curaría a sí misma, y en los hechizos de ataques, también eran afectados por su habilidad. Estos recorrían su cuerpo como una especie de armadura, pero nada más. Si quería atacarlos con magia, ella tendría que tocarlos directamente. Todos estos inconvenientes volvieron a su talento innato uno de los más inútiles. Mientras que Mia poseía esa característica, Sai tenía uno mucho más simple. Este hermano mayor sobreprotector poseía una vista mejorada, sus ojos veían mucho más detalles que cualquier otro lo haría, pero dejando de lado el talento con el que nació, a diferencia de su hermana menor, él era un inútil en términos mágicos. La motosierra resonó en todo el lugar, al igual que los disparos de Dolente, quienes eran interceptados por parte de un escudo mágico que creó en su cuerpo. Cuando Sai y Mia se acercaron con la motosierra, Lican los esquivó y con gran rapidez tomó las manos de aquellos hermanos, dando el efecto de la muerte a ellos dos. Los únicos que quedaban en el lugar fueron el herrero enano y el líder de Hijanilla, Dolente. Supongo que se acabó, ¿verdad, Dolente? Ciertamente. Lamento no haber podido ayudarte con tu meta. No te preocupes, la muerte me deshará del mal sabor de boca. Pero la verdad es que, hubiera querido realizar el trabajo que me pidió, incluso si tengo que revivirlo cumpliré. Esa fue mi palabra, pero el destino a veces es algo cruel. Hasta este momento, no pude hacerle perfectamente la cota de mallas que me pidió, pero pude realizar otras cosas. No tengo el resultado esperado, pero al menos tengo una parte. Eso sí que es ver el lado positivo. Jaja. El herrero enano se paró en seco en el lugar, incitando a Lican a venir a por él, incitando a la muerte a que recoja su alma. Lican accedió a la invitación, y se acercó lentamente. Los disparos constantes de Dolente no le hacían algo, ni siquiera perforaban el campo mágico de su cuerpo que repelía proyectiles. Así que, siguió caminando y se paró delante del enano, quien con una de sus manos, lo incitó a darle un apretón de manos, y con total libertad. Eso pasó. El enano llamado Grolcon Garou murió con un apretón de manos. El último de ellos era el jefe de todo Hijanilla. Pero cuando Lican trataba de tocarlo, este lo esquivaba, aunque no sabía cómo. Lo intentó algunas veces más, pero tras pasar algunos minutos, la situación no mejoró. Lo único que vio fue cómo la sangre salía de la boca de Dolente. Esto era debido a su mismo talento innato. Esquivar ataques peligrosos de alto nivel requería un alcance físico muy superior, del cual Dolente carecía. La única vez que había resultado herido por sí mismo de esta manera, fue cuando se encontró con Kai en su modo berserker. ¿Eres rápido? ¿O qué ocurre aquí? Tú no podrás atraparme, ya todo acabó. Hijanilla fue destruida, y los guardias de la ciudad vendrán a por ti. Esperar un rato de esta manera no es un problema para mí. No importa quién seas, tu vida que decente acabo aquí. Entiendo, pareces confiado en tu técnica para esquivar. ¿Qué me dices? Hagamos una apuesta. ¿Una apuesta? Eso está bien para mí. Si logro atraparte, devolverás todo a la normalidad, si es que puedes. Si no puedes, entonces tendrás que obedecer una petición aparte. De acuerdo. Sí que respondes rápido, eso es alentador. Entonces, si yo gano, Hijanilla obedecerá mis órdenes. ¿Qué dices? Soy el único que queda, pero por mí está bien. Entonces es un trato. Sí. La apuesta se llevó con buena voluntad. Lican no mostró algo de malicia, y Dolente debía de realizar su última apuesta. Si quien no creía que Lican podía devolverlo todo a la normalidad, si no podía atraparlo en algún momento, menos podría realizar la siguiente petición que le iba a hacer, ya que su segunda opción en este trato que todavía no le dijo a Lican. Dolente le iba a pedir a Lican que lo asesinara.
La apuesta de Dolente contra Lican inició, y el primer movimiento de Lican fue acercarse teletransportándose. Tras lograr esquivar nuevamente el toque de la muerte de Lican, se movió a una posición donde disparó 2 rondas de 6 balas en la cara de Lican, pero la defensa contra proyectiles se activó, volviéndolo todo inútil, ahora que se había quedado sin balas, y el tiempo de recarga debía de ser una pequeña abertura que él podía aprovechar, pero la apuesta no consistía en que Dolente tenía que hacerle algo, él solo tenía que seguir esquivando su toque. Lican siguió y siguió, pero no lo alcanzaba. Tras 2 minutos de seguir en una inservible persecución, Lican usó habilidades extras. Sinceramente, él quería atraparlo solamente con sus rasgos físicos, pero si eso no era posible, entonces tendría que aumentar su nivel actual y depender de otras habilidades. Retención psíquica, aumento triple de velocidad. Las cosas se habían tornado un poco a favor de Lican. Si su enemigo dependía del estado físico, él solo tenía que impedirle moverse. Por esa razón, usó un hechizo de retención. A su vista, se pudo ver a Dolente atrapado en una red psíquica sin poder mover alguna parte de su cuerpo. La retención psíquica consistía en atraparlo en una especie de red tanto física como mágica. Con el inmóvil, se abalanzó a gran velocidad hacia él, tocando su rostro, le puso el toque de la muerte a Dolente. Después de acabar con todo el grupo, de nombre Hijanilla, Lican quería averiguar más sobre las habilidades de estas personas. Unos podían verlo incluso cuando usaba un hechizo de 8º nivel, aunque ellos mismos no parecían algún tipo de mago o guerrero de alto nivel, lo habían hecho. Eso era intrigante. Una persona que no podía ser atrapada por medios físicos, otra persona que podía lanzar hechizos sin la necesidad de pronunciar el hechizo, entre otras cosas. Este grupo, era un grupo demasiado interesante como para desviar la vista. Con total cuidado transportó a todos los cadáveres en un ataúd que creó 20 ataúdes, y colocó a cada uno de ellos en uno. ¿Esta persona? ¿No es el que mate? Qué raro, parece una persona diferente. Maquillaje. Debido al maquillaje de Tobio, Lican no había podido averiguar hasta ese momento la identidad del personaje albino. Siguió cargando los cuerpos. Si bien podía moverlos con algo de magia, debía de guardar maná para lo que él esperaba. Después de todo, casi todos los esclavos en esta ciudad habían desaparecido, y con el escándalo que había hecho, ellos no deberían de tardar en actuar, y si ellos actuaban, él también lo haría. Qué raro. Está muerta, ¿verdad? Si bien puede que este fenómeno pasaba en este mundo, él desconocía mucho si esto podría tratarse de alguna habilidad residual. El cuerpo de aquella mujer que podía crear llamas en su cuerpo, seguía todavía caliente, aunque una temperatura cálida. Esto era demasiado raro. ¿Cómo era posible que un muerto tuviera calor? Eso siquiera era posible. ¿O era alguna característica posible pero rara de este mundo? Lican no lo sabía, pero está completamente seguro que aquella mujer estaba muerta. Ignorando todos los sucesos raros de hace rato, Lican terminó de colocar a todos los cadáveres dentro de los ataúdes. Usando retención del tiempo en los ataúdes, evitó que los cuerpos siguieran pudriéndose. Después de eso, puso los 20 ataúdes en su espacio de bolsillo. Con todo en orden, la hora había llegado. Se acerca, y ya está aquí. Como las cosas parecían que estaban mejorando, él apareció como una muestra del estúpido destino. Él, Satoru Suzuki, se posó en su presencia. A sus lados, 2 personas más estaban. No sabía quiénes eran, pero de igual manera, tenía que lidiar con ellos, como también tenía que lidiar con la persona que se estaba ocultando. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarlo? No te hagas el tonto, sabemos muy bien que fuiste tú el que causó la conmoción de la ciudad, y también el posible sospechoso de robar a los esclavos. El que le había respondido a Lican, no había sido Satoru, era más bien un anciano con un equipo muy alto y de considerable poder, siendo al menos el bastón como también la vestimenta de mago de clase legado, algo de sumo valor en este mundo según la información obtenida por él. Duras acusaciones, ¿tienes alguna prueba de que haya sido yo? Soy solo un humilde. Parecía que no estaba de buen humor, porque a medida que pasaba el tiempo, él solo se irritaba más. No sabía por qué estaba molesto, pero de igual manera tenía que tener cuidado con él. Basta. Estoy cansado de esas mentiras. Sabemos muy bien que fuiste tú. Por eso, las pruebas, como me acusas sin pruebas, además no sé quién eres, así que pueden largarse. Lican sabía muy bien que todas las acusaciones que le estaban haciendo eran notables, pero de pronto y sin aviso, una bola de fuego se dirigió a Lican. Si él lo esquivaba podía demostrar claramente que él era el responsable de todo, así que, la respuesta ante esta incógnita fue no esquivarlo y hacer como que me hizo daño.
La bola de fuego chocó con el rostro de Lican, el calor hizo que Lican se revolcara de dolor, era una mentira, hacía que el daño que se generó en su rostro alcanzara rangos altos, el fuego mismo había alcanzado su cuerpo, por lo que múltiples llamas crecían en su ropa, así que, se tiró al piso tratando de apaciguar el fuego. Todas las acciones eran mentiras, si no lograba engañarlos, no lo dejarían tranquilos, sin mencionar también que Satoru estaba aquí. Creo que te pasaste esta vez. La actitud calmada de aquel caballero solo lo hacía más calculador, y al ver cómo se mantenía calmado mientras su compañero quemaba a otra persona, era algo molesto para Lican, ya que no sabía si lo estaba convenciendo. Tal vez tengas razón, restaurar vida. El mago sanó a Lican, sin saber siquiera, que también estaba restaurando la fatiga de la batalla anterior. Vámonos, oye nuevo, los guardias vendrán pronto, nos retiramos por el momento. Como ordene. Lican se paró de nuevo y se dispuso a salir, pero la suerte no se posó a su favor, ya que después de voltearse, la presencia que estaba oculta salió a la luz y trató de clavarle una daga a Lican, pero este no lo permitió, ya que si lo estaban atacando, entonces quería decir que su actuación fue pésima. Y como lo había intuido, al voltearse, sostuvo la daga, y aquella persona que se mantenía oculta, volvió a esconder, pero en vez de él, ahora se encontraba cara a cara contra las tres personas en su frente. Ah, la verdad creí que lo había hecho bien. Si lo hiciste bien, lástima que no fuiste el único con la idea de actuar. ¿En serio? Por supuesto. Ahora, ¿quién eres tú? ¿Qué preguntas son esas? Él debería de saberlo. Lican sonrió alegremente mientras que movía su dedo en dirección de Satoru. Luego de señalar a Satoru, el hombre calmado que sostenía una enorme lanza circular, se abalanzó sobre Lican. Rápidamente Lican desvió el ataque usando habilidades como percepción del peligro, aumento de respuesta ante el peligro. Mientras esquivaba los ataques de la lanza, algunas esferas aparecieron a su alrededor, de ellas salió una especie de llamarada, que se acomodaron para aumentar su tamaño y crear un hechizo más poderoso y potente. Al dispararse, el hechizo pasó de ser uno de nivel 2 a uno de nivel 5, pero son su defensa mágica, el hechizo fue detenido, pero en cambio su vista había sido obstruida, pero con percepción de peligro, evitó cualquier ataques, el hombre escondido también salía de la sombra en varias ocasiones, pero solo para lanzar algunas cuchillas envenenadas. Mientras todo eso pasaba, Satoru lanzaba hechizos de mejoramiento de niveles, bug de clase general, inferiores a los bug de clase comandante. Si Lican quería hablar un momento con Satoru, debía de deshacerse de los invitados no deseados. Triplicar hechizo, forzar teletransportación, sensibilidad al ataque, como había hecho Lican, él teletransportó a los tres individuos. Su objetivo de teletransportación era la primera ciudad en donde comenzó toda esta odisea, pero eso no se cumplió, parecía que en toda la capital, un hechizo de protección se había activado, parecía que no podía teletransportar a estas personas fuera de la capital, pero eso no importaba, ya que los había mandado hasta el extremo de una entrada. Satoru se puso en guardia, con una lanza en la mano, se preparó ante posibles ataques por parte de Lican. No vine a pelear contigo Satoru, quiero que me respondas una cosa. Entiendo, pero también entiendo que no puedo confiar en ti, arte marcial, ataques continuos. Satoru sacudió su lanza desde arriba y abajo, lanzó varios ataques similares a una estocada, pero con las habilidades de Lican todavía activas, esquivarlos no era un problema. Dime a quién sirves ahora Satoru, ¿a quién debes de proteger? Yo protejo a la teocracia, los protejo de la gente como tú, jamás dejaré que la humanidad perezca, soy la salvación de toda la humanidad y de la teocracia. Entiendo, pero si proteges a la humanidad y a la teocracia, piensa muy bien en lo que las personas te digan, recuerda que sirves a la teocracia, y proteges su futuro, pero si las cosas siguen como están dentro de este país, su destrucción llegará, y eso nadie podrá detenerlo, ellos mismos se autodestruirán. Lo sabía, yo no puedo confiar en ti. Dime Satoru, ¿sabes quién es aquella mujer que aparece en tus recuerdos? Las palabras de Lican se referían a los pocos recuerdos que Satoru Suzuki había dejado en su memoria, y estos recuerdos, eran algunos momentos felices que vivió con su madre. ¿Tú? ¿Cómo sabes eso? Recuerda mis palabras Satoru, protege a la humanidad, pero también debes de protegerlos de ellos mismos, si tu orden es proteger a la humanidad y a la teocracia, no quiere decir que debas de proteger sus creencias, los 6 dioses que crearon este país, no quieren lo que pasa en esta época. No hables por los dioses, solo los cardinales y el pontífice máximo tienen tal derecho. Ellos no son dioses, ¿cómo saben lo que dicen los dioses? Esas son solo habladurías.
Es momento de que me vaya, Satoru, te dejaré un pequeño fragmento de tu recuerdo. Likan usó un hechizo para aumentar drásticamente su velocidad. Después de eso, con la velocidad añadida, tocó ligeramente la cabeza de Satoru por un momento, lo suficiente como para pasarle un recuerdo. Ese recuerdo, era el recuerdo de la muerte de su madre, y donde todo su mundo iluso se rompió. Antes de que Satoru volviera a atacar, Likan activó la habilidad que permanecía activa dentro de él, muda de piel. La lanza de Satoru atravesó el pecho de Likan, pero este ya se encontraba vacío. La dirección donde se dirigía su cuerpo transformado en una forma espectral era el subsuelo, escapando así de Satoru. Satoru Suzuki, un creyente completo de los 6 grandes dioses, no sabía si era bueno, solo sabía que debía de hacerlo, pero el recuerdo nuevo que estaba en su mente, fue la muerte de aquella mujer amable y cariñosa, y como también, aquellas personas humanas, llegaron a la puerta de su casa, le dieron dinero, y luego se fueron. Lo otro que supo, fue que ella había muerto en una empresa, en otras palabras, ella era una plebeya, mientras que los hombres que habían venido, eran nobles o algún tipo de alto mando. Desde ese momento, la mente de Satoru Suzuki se encontraba confundida. Su misión era sencilla, pero ¿cuál era el verdadero significado de su misión? Él no lo sabía, pero eso solo quería decir que debía de averiguarlo. Likan estaba en su forma espectral, se encontraba en el subsuelo, no sabía si los compañeros de Satoru Suzuki habían logrado llegar, pero lo que debía hacer era obvio, ir dentro del santuario de la teocracia, usando habilidades de sigilo, ninjutsu, de clase ladrón y de la clase espectro, atravesó todas las barreras físicas. Ya dentro, usando también invisibilidad perfecta, buscó por medio de radar la ubicación de aquella persona no humana. Tras pasar tiempo, Likan la encontró, pero había un problema. Esa chica, ya la había visto antes, aunque no sabía su nombre, sabía que poseía al menos el nivel 100, era la primera persona de nivel 100 que Likan había encontrado. Pensar que no era humana, pero entonces, tendré que preguntar. Me llevé un poco bien con ella en el pasado, aunque era Satoru. Bueno, espero que salga bien. Likan deshizo todas las habilidades de sigilo y similares. Con todo desactivado, ella legó hacia él, con la guadaña de guerra en sus manos, encestó un ataque de manera vertical, pero Likan lo sostuvo junto en el momento preciso. Si demoraba un poco más, él podría haber muerto. ¿Tú, cómo llegaste aquí? ¿Eh? Jajaja, bueno, me perdí. Fin del capítulo 22. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.